acerca de Grecia. Ok, estuvimos hablando acerca de Grecia y señalamos la parte final del desarrollo griego. Esa parte final, esa etapa final, caracterizada por el desarrollo del periodo clásico, con la preponderancia de Atenas, gracias a las guerras médicas. Las guerras médicas enfrentan a griegos contra persas. Recuerden que realmente son los griegos los que terminan venciendo, son los griegos los que terminan triunfando, y son los atenienses quienes terminan beneficiándose por todo ello. Gracias a esos beneficios políticos y económicos, Pericles, el más importante estratega que tuvo Atenas, logra consolidar el sistema democrático y logra reconstruir la ciudad, la cual había sido destruida por los persas, en la época en la cual se construyen el Partenón, el Herecteión, entre otros. Carlos, ¿por qué estás confundido? Las guerras médicas se desarrollan en el periodo clásico, ¿correcto? Claro, no, quema ese libro, Carlos, quema ese libro. Debe decir en el periodo clásico. Las guerras médicas se producen en el periodo clásico, que es la edad de oro de la historia griega. A partir del triunfo de los griegos y a partir del triunfo de la ciudad de Atenas, se consolida el arte y la cultura como el llamado siglo de Pericles. El problema está en que la consolidación del sistema democrático de los atenienses termina generando un enfrentamiento con Esparta. Es lo que vamos a conocer como la Guerra del Peloponeso, entre Atenas y Esparta. La Liga de Delos de Atenas contra la Liga del Peloponeso de Esparta. El triunfo favorece a Esparta y tras esa victoria de Esparta, Grecia entra en una etapa de declive, en una etapa de decadencia, que finalmente será aprovechado por Macedonia. No debes olvidar que el rey de Macedonia, Filipo II, logra conquistar a Grecia. Y el hijo de Filipo II, el famoso Alejandro Magno, es el que forma un imperio que llegará hasta la India y que llevará su nombre, el Imperio Alejandrino o Imperio de Alejandro Magno. San Marcos te ha preguntado, número 1, ¿hasta dónde llega dicho imperio? La respuesta es sencilla, hasta la India. San Marcos te ha preguntado cuál es el principal aporte cultural del imperio de Alejandro. Y también la respuesta es sencilla. La formación del imperio de Alejandro Magno permite que los elementos y aportes culturales de Grecia terminen mezclándose con las civilizaciones orientales. A eso se le va a conocer con el nombre de helenización. Por eso, los reinos que nacen a partir de la división, a partir de la desintegración del imperio alejandrino, serán llamados reinos helenísticos. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es en cuanto a la parte final de Grecia. Si hablamos ahora de Roma, lo primero que tenemos que recordar en la imagen, muchachos, ¿qué estamos apreciando? El Coliseo. Claro, El Coliseo Romano. correcto. Coliseo destruido. Así es. Tengan en cuenta que el término o nombre oficial es el de anfiteatro. Anfiteatro Flaviano, hoy en día popularmente conocido con el nombre del Coliseo. Correcto. Y a partir de ello empezamos a hablar acerca de la civilización romana. El anfiteatro, construido por el emperador Tito Flavio Vespasiano, simplemente conocido como el Coliseo Romano, se edifica en la época imperial. Se construye durante la época del imperio y hoy en día es una de las 7 maravillas del mundo moderno. ¿De acuerdo? No lo debes olvidar. Eso es muy, pero muy importante. Lo siguiente que tenemos que recordar son los aportes culturales. Muchachos, si Grecia nos deja la democracia, este famoso modelo sistema político basado en la igualdad de derechos como su más importante aporte, Roma, por el contrario, lo que nos deja es el derecho romano. Esta idea de justicia, esta idea de equidad, en la cual a través de un proceso legal, a través del litis, que es el llamado litigio, se puede alcanzar finalmente la justicia que tanto buscamos. ¿De acuerdo? El derecho nace en la etapa republicana,
de Roma y nace debido al enfrentamiento entre dos grupos sociales opuestos, antagónicos, que van a ser patricios y plebeyos. La rivalidad entre patricios y plebeyos, los patricios que forman parte de la aristocracia, la nobleza, y los plebeyos, que son hombres libres pero sin derechos, marcan este enfrentamiento que termina en la formulación de nuevas leyes y que permiten la formación de lo que llamamos el derecho de Roma. Claro, Gabriela, correcto. Roma es la cuna del derecho en cuanto a litis, en cuanto a litigio, en cuanto a proceso. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo siguiente que tenemos que recordar es que Roma también nos regala un idioma. Ese idioma es el latín. Y el latín va a ser también muy importante porque durante la Edad Media, gracias al latín, se irán formando las denominadas lenguas romances. Cuando hablamos de lenguas romances, hablamos de todos estos idiomas derivados del latín. Por ejemplo, el portugués, el castellano, el catalán, el francés o el toscano, el italiano de la época de Dante Alighieri. Esas son lenguas romances. Y esas lenguas romances derivan precisamente del latín, que es otro de los grandes aportes de Roma. A la par del derecho y a la par del latín, Roma también nos regala una religión. Y en este caso, el cristianismo. El cristianismo nace en Palestina, se difunde por todo el territorio del Imperio Romano y finalmente permite la consolidación de una institución fundamental, que es la Iglesia Católica. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica se va a convertir en la institución más poderosa y más influyente en Europa, pero esto es gracias a la herencia romana. Finalmente, en arquitectura, Roma nos regala el uso del arco y la bóveda, así como también el uso del cemento. Eso es gracias a los aportes romanos. No olvides el derecho, no olvides el latín, no olvides el cristianismo, no olvides el arco y la bóveda, así como el cemento, como los principales aportes culturales de Roma. Muchachos, hasta acá, ¿nos estamos entendiendo? Sí, profe. Todo claro, profe. Todo claro, profe. Excelente, muy bien, lo máximo, correcto, listo. Lo siguiente que pasamos a recordar son las típicas construcciones romanas. ¿Qué es lo que construye Roma? Roma construye anfiteatros. Son estas edificaciones muy parecidas al Estadio Nacional, en donde se van a llevar a cabo peleas entre gladiadores. ¿Correcto, Catherine? Arco y bóveda de piedra. Arco y bóveda de piedra. Y para poder unir las construcciones, el cemento. ¿De acuerdo? Ok. Les comentaba que los anfiteatros, popularmente conocidos con el nombre de coliseos, servían para poder entretener al pueblo, entretener al populacho. Esto es a partir de las peleas entre gladiadores y animales salvajes, por ejemplo, y más adelante, ya durante la época imperial, y aunque no lo creas, las persecuciones cristianas. Muchachos, no sé si observan que este diagrama señala la infraestructura bajo la arena principal. ¿Se puede apreciar? ¿Se aprecia, muchachos? Hello, ¿están ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Excelente, muy bien. Son como canales de desagüe. Esta infraestructura hidráulica era tan bien establecida que en determinadas circunstancias inundaban la arena principal, convirtiendo esta arena, esta planta principal, en una pequeña laguna en la cual se van a llevar a cabo combates navales. A esos combates navales se les va a llamar naumaquias. Va a ser extraordinario, alucina en el Estadio Nacional, acá en Lima, que se inunde el gramado y que se den combates navales como espectáculo. Impresionante, los romanos son lo más. Otro level los romanos, ¿de acuerdo? Por eso la importancia de los anfiteatros, también llamados como coliseos. Otra típica construcción son los circos romanos. En este caso, el más famoso es el circo que está en la ciudad de Roma,
que se construyó durante la época de la monarquía y que servía para las carreras de caballos, las carreras de cuadrigas. Es como un gigantesco hipódromo. Si han visto la película Ben-Hur, recordarán la famosa carrera entre Ben-Hur y Mesala. Pues bien, esa carrera de caballos se produce en el circo romano. Ojo, lo que ven en la imagen es solamente una maqueta de cómo pudo haberse visto el circo. Del circo romano hoy en día no nos queda nada. Del Coliseo sí podemos apreciar gran parte de su construcción, pero del circo romano que estoy señalando no nos queda absolutamente nada. Esto es Profesor, una maqueta, dime. estamos viendo la diapositiva de acueductos. Ah, sí. Ah, bueno, qué raro. Bueno, vamos a verlo acá. Estoy tratando. Yo estoy viendo la otra entonces. Ay, 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 porque esto reanuda presentación, pero tengo un problema, creo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Sí, profe. Acción, diseño. ¿Qué parte, perdón? Anfiteatro y circos, por favor. A partir de los anfiteatros, de los circos, claro. Los circos romanos son como, si ustedes se dan cuenta, gigantescos hipódromos, ¿sí? Son como gigantescos hipódromos. Creo que acá sí se ve el cursor, ¿cierto? ¿Ven el cursor? Sí. Sí. Ah, ya Sí está. se ve. Sí, profe. Ok, son como gigantescos hipódromos en donde se producen las carreras de caballos. Por esa razón les había dado el ejemplo de la famosa carrera entre Mesala y Ben-Hur. Sí, pero esto es solamente una maqueta. En realidad el circo ha desaparecido. Este es el emplazamiento, este es el lugar en donde se construyó el circo romano, pero ya de esa construcción no tenemos absolutamente nada. Tenemos anfiteatros llamados coliseos, tenemos circos y tenemos también a la par de las basílicas. Estas basílicas son edificios en donde se producen reuniones, celebración de algunos consejos, de algunas asambleas. Estas son las llamadas basílicas, que luego, en la época cristiana, van a servir para poder desarrollar ceremonias eucarísticas. Básicamente lo que hoy denominamos templos o iglesias. Aunque el término iglesia es básicamente referencial, ya que iglesia es la asamblea de todos los cristianos. Catherine, mezquitas son los templos de los musulmanes. Las mezquitas son los lugares de oración, pero de los musulmanes, no de los cristianos. ¿De acuerdo, Catherine? Excelente, listo, ya está. Además, los romanos también construían termas, baños sauna. Estos tipos eran lo máximo, ¿ah? Con piscinas con agua temperada, agua tibia, agua fría. Las termas eran también lugares de reunión. Y es que ellos tenían la costumbre de ir a los baños públicos en grupo. Tenían la costumbre de realizar todas sus reuniones, sus conversaciones de forma grupal. No había problemas entre ellos, no se hacían falta, como se dice acá. Muy bien. A la par de anfiteatros, circos, basílicas y termas, los romanos también construyen calzadas. Las calzadas son los caminos romanos. Se les conoce con el nombre de vías. La famosa vía Salaria, el camino de la sal, es el camino que unía la ciudad de Roma con el puerto de Ostia y que permitía el transporte de la sal. La sal se utilizaba y mucho para la preservación de los alimentos, para preservar la comida. Va a ser muy importante para ese uso. Ahora, no sé si ustedes se dan cuenta que entre piedrita y piedrita hay algunos espacios vacíos. Pueden Sí. apreciar. Sí, Lo profe. es que acá colocaban piedras blancas y en algunos casos piedra caliza sumamente pulida. ¿Para qué? Para que a la luz de la luna esas piedritas brillen, señalando el camino en una época donde no había iluminación pública. ¿Sí? Estos son los llamados ojos de gato. Se les conocía con el nombre de ojos de gato. O sea, tú transitabas en la noche y a la luz de la luna veías esas piedritas brillar y más o menos te podías ubicar. Los romanos, ojos de Michi, algo así, Alison, muy bien, eran ojos de gato.
Los romanos para la ingeniería civil, para la arquitectura, eran extra, claro, como los de la pista, correcto, Piero, excelente, muy bien. Los romanos para eso eran extraordinarios, ¿ah? Lo máximo. ¿Qué más construían los romanos? Algo así, Pablo. Los romanos construían panteones. Los panteones eran lugares donde se colocaban las efigies o imágenes de los dioses. Más adelante, y debido a las persecuciones, los cristianos utilizaban estos lugares para poder ocultarse. Y en muchas ocasiones también enterraban a sus difuntos ahí. Por esa razón es que el término panteón se relaciona a un cementerio donde hay esculturas, como el presbítero maestro. El presbítero maestro es un cementerio, pero se le suele llamar panteón, debido a que hay efigies, hay esculturas, hay una serie de decoraciones en ese lugar. Ah, correcto, Gabriela. En la vía salaria se transporta la sal, porque es importante para la preservación de la comida, de los alimentos. Incluso la sal llegó a ser tan importante que muchos soldados y muchos trabajadores preferían que les pagaran con sal a que les pagaran con monedas. De ahí viene el término salario. Recibes tu salario, ¿correcto? Excelente, ya está. Eso es con los romanos. Los romanos son lo máximo, ¿ah? Muy bien. Entonces, hasta el momento, anfiteatros, circos, basílicas, termas, calzadas, panteones. Los romanos construyen arcos del triunfo. Muchachos, ¿las termas eran naturales? No, no, las hacían artificialmente, Jade. Y por esa razón los sistemas hidráulicos eran de gran envergadura. Para la ingeniería civil, llamen a los romanos, eran lo máximo. Para los procesos de urbanización, llamen a los romanos, eran lo máximo. Estos arcos del triunfo han sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. Cuando un cónsul, cuando un general lograba una extraordinaria victoria militar, inmediatamente ordenaba la construcción de un arco en Roma. El arco era construido, los soldados de dicho general llegaban a Roma y desfilaban bajo el arco para que toda la población los vitoree. Roma Victor, Roma victoriosa. Sacrificaban ovejas en honor a ellos. Claro que las ovejas en latín se traduce como ovis, de ahí el término ovación. Esos soldados recibían la ovación, recibían los vítores debido a sus extraordinarias victorias militares. ¿Sí? Por eso la importancia de los arcos del triunfo. ¿Para qué? Para poder conmemorar grandes hazañas o victorias militares. Muchachos, no olviden los arcos, porque ha sido motivo de examen de admisión en San Marcos. ¿Correcto? Los arcos del triunfo, Ángel, sirven para poder perennizar, para poder recordar las grandes hazañas y las grandes victorias militares. No eran las únicas construcciones, ¿correcto? Sí, claro, Luis, más grande que los arcos de la amistad, correcto. Pero también construían columnas, columnas conmemorativas. Esta es la famosa columna de Trajano. Trajano fue un gran emperador, así escribirse, solo victorias militares. Trajano fue un gran y extraordinario emperador. Trajano es el que logró la máxima expansión del Imperio Romano. Y gracias a esas campañas militares, Trajano ordenó que se construya una columna en su honor. Es la llamada columna de Trajano, de más o menos 15 metros de alto. ¿De acuerdo? Y acá viene lo curioso. Si ustedes se dan cuenta, alrededor de la columna se han esculpido todas las campañas militares de Trajano. O sea, el tipo extraordinario, ¿eh? Todas las campañas militares fueron esculpidas alrededor de la columna. De esa manera se recordaban sus hazañas. O sea, estos tipos eran lo máximo. Pero ojo, muchachos, un territorio tan vasto y tan grande como lo que tuvo Roma requería agua. Por esa razón, otra de las grandes construcciones son los acueductos. Belén, la columna de Trajano. Trajano. T-R-A-J-A-N-O. Trajano.
Y también construían acueductos para el transporte del agua. Muchos de estos acueductos hasta el día de hoy se siguen utilizando. Por ejemplo, los acueductos de Segovia en España. Los acueductos de Segovia en España todavía se siguen empleando hasta el día de hoy. Es para el transporte del agua. Así es que los romanos, extraordinarios. San Marcos ha preguntado por los anfiteatros. San Marcos ha preguntado por los arcos del triunfo. Ahora tienes un panorama un poco más amplio de las grandes construcciones que va a realizar Roma. ¿De acuerdo, muchachos? Hasta acá. ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Profesor, Excelente, transportaban agua. Dime. Los acueductos transportaban agua. Claro, claro. Aqua en latín es agua. Ducto, canal o conducto. Acueducto, transporte del agua. ¿Correcto? Michael, ¿a qué tendrían honor en las columnas conmemorativas? A los generales victoriosos y a Marte. Marte es el dios de la guerra. En honor a Marte se sacrificaban ovejas. ¿De acuerdo? Excelente, muy bien. Pasamos entonces ahora a las etapas históricas de Roma. Y en este caso, Cairo. Ok, no hay problema. Ojalá no se desconfigure esto. Vamos a apuntarlo acá. Hablamos de Trajano, el emperador que construye la columna que lleva su nombre, columna de Trajano. Listo, ya está. Pasamos entonces a la otra pantalla. Muchachos, pregunta de examen de admisión de San Marcos. ¿Cuáles son las 3 etapas de la historia de Roma? Sencillo. Monarquía, república e imperio. La etapa de la monarquía es la etapa de los reyes. La etapa de la república es la etapa de los cónsules, los más altos magistrados, los más altos funcionarios. Y la etapa del imperio es la época de los césares, la época de los emperadores. Creo yo que está sencillo para que lo recuerden, ¿eh? Monarquía, la época de los reyes. República, la época de los cónsules. Imperio, la época de los emperadores, la época de los césares. Muchachos, en la etapa de la monarquía, ¿observan esta escultura? Sí. Sí, profesor, de la loba, ¿no? Dos De... Rómulo y Remo. Ajá, exacto, Rómulo y Remo. Muy bien, es la famosa leyenda de Rómulo y Remo. Esta escultura fue hecha en la etapa republicana. ¿Cómo lo sabemos? Por las siglas. Estas 4 letras S-P-U-R identifican el Senado. Senatus Populusques Cues Romanus. Está en latín, no te hagas problemas. En Bonex también aprende latín. El Senado y el pueblo de Roma. El Senado y el pueblo de Roma. ¿De acuerdo? Cada vez que ustedes vean una efigie, correcto, cada vez que ustedes vean una efigie, una construcción cualquiera, y vean estas 4 letras, S-P-U-R, entonces simplemente digan, Roma estuvo aquí. Cuando ustedes viajen por Europa y visiten Inglaterra, visiten algunas de las grandes construcciones cercanas a Londinum, Londinum en la actual Londres, van a ver alguna de esas construcciones con esas letras S-P-U-R. Y en ese instante recordarás a Bonex, y en ese instante recordarás a tu profe de historia, y en ese instante dirás, Roma estuvo aquí. ¿Correcto? Claro, hasta zona de Londres, la parte de Rumania en Europa Oriental, en fin. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, la monarquía es la época de los reyes. Miren, observen esta imagen. ¿Ven que es una asamblea? ¿Sí? Sí, profesor. Se parece al Congreso, ¿no? Este es el Senado. Este es el Senado romano. ¿De acuerdo? La institución política más importante de la República Romana es el Senado. No lo debes olvidar. Pregunta de examen en Stanford, en Cambridge, en Yale, en Princeton, en Harvard, San Marcos. La institución política más importante de la República Romana es el Senado. ¿De acuerdo? Correcto, Andrés. Muy bien. Y observen la imagen de la etapa imperial. Muchachos, se pueden apreciar desórdenes, gente que trata de escapar, que está siendo arrojada desde
el puente hacia el río Tíber. ¿Sí? ¿Correcto? Esta es la época en la cual Roma lamentablemente va a entrar en crisis, va a entrar en guerra constante y finalmente Roma, claro, Leonardo, la caída del Imperio Romano a causa de las llamadas invasiones bárbaras. ¿Sí? ¿Correcto? Excelente. Catherine pregunta, ¿Estado teocrático? No, Catherine, cuando hablamos de Estado teocrático, hablamos de un Estado donde predomina el grupo sacerdotal. Y en el caso de Roma, no predominó el grupo sacerdotal, predominó el Senado, que no es lo mismo que sacerdote. ¿Se entiende la idea? ¿Sí, correcto? Excelente, muy bien, Catherine, lo máximo. Entonces, no lo olviden, 3 etapas en la historia de Roma: monarquía, república e imperio. Chavín es contemporáneo a Roma. Bueno, la etapa final de Chavín, en todo caso, Paracas Cavernas es contemporáneo con la monarquía romana y Paracas Necrópolis es contemporáneo con la república romana. ¿De acuerdo, Carlos? Correcto. ¿A quiénes llamaban bárbaros? Los bárbaros eran los extranjeros. Los pueblos bárbaros eran los extranjeros. ¿Correcto? Lo voy a apuntar acá en el chat. El Senado fue la institución más importante de la República Romana. El término deriva del vocablo latino sedex. Sedex significa anciano. Por lo tanto, el Senado es una asamblea de ancianos. Cuando ustedes leen o escuchan el término senectud, hace referencia a la etapa senil, a la etapa de los ancianos. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Correcto? Excelente. Pero por respeto. Muy bien, listo, continuamos. Pasamos entonces a hablar acerca de la primera etapa de la historia romana. Sí, Rómulo, Juan, justo vamos a hablar acerca de ello. Para la leyenda, Rómulo y Remo están muy marcados en esa etapa legendaria. Ambos son hijos de Marte. Marte es el dios de la guerra. Rómulo mata a Remo y se convierte en el único fundador. Rómulo sería el primer rey romano. Sin embargo, no hay vestigios históricos de todos ellos. Por lo tanto, vamos a referirnos a Rómulo, a Numa Pompilio como reyes legendarios. En realidad, la cultura romana, la cultura glacial, como se le va a llamar inicialmente, es producto de otras culturas. Es producto de una síntesis de varios elementos culturales. En Roma, por ejemplo, vamos a tener una mezcla de la cultura de Villanova, de la llegada de los etruscos, fenicios y griegos. Y cada uno de ellos aportará e influirá en el desarrollo del pueblo de los latinos. No nos hagamos problemas. Número 1. A Roma lo ubicamos en la península de Italia, península itálica, que es fácil de reconocer porque, muchachos, ¿qué forma tiene? De una bota. Correcto, muy bien, de forma de una bota, lo máximo, excelente. Sigan el cursor y observarán que esta zona central es la zona donde se va a establecer la cultura glacial. Acá estarán los latinos. Ellos son los que van a formar, son los que van a habitar la primera ciudad de Roma. Ahora bien, esta etapa histórica o esta ubicación la vamos a complementar con algunos nombres en particular. El mar Mediterráneo baña todo lo que está alrededor de Italia, ¿de acuerdo? Pero cuando el mar baña una costa en particular, recibe también un nombre en particular. Cuando baña la costa oriental de Italia, se le llama Mar Adriático. Acá, por ejemplo, destacará la famosa ciudad de Venecia, la región del Véneto. Seguro han escuchado hablar de los canales, de las góndolas, han escuchado hablar de un tal Marco Polo. Bueno, todo ello se relaciona a la famosa ciudad de Venecia, a orillas del mar Adriático. Cuando el Mediterráneo baña la costa occidental, se le va a conocer, correcto, Juan. Ese fue el Benevento, creo, el Benevento está en la parte sur. El Benevento está en la parte sur, Juan. Sí, ese es el equipo de la Padula. El mar Tirreno
está hacia el lado occidental. Y acá, donde estoy señalando con el cursor, destaca otra famosa ciudad, la ciudad de Génova. Creo que ustedes recuerdan Génova por dos cosas. Número uno, porque son los genoveses los que van a transmitir la más terrible enfermedad y con ello la más famosa epidemia de la Edad Media. Muchachos, ¿recuerdan cómo se llamó esta enfermedad transmitida La peste negra. Claro, La peste negra. muy bien. ¿Y quiénes llevaron la peste negra a Italia? Los genoveses. Son los genoveses quienes llevan la peste negra a Italia. Pero además, a Génova también la recordamos por uno de los más grandes exploradores y navegantes del mundo, de la historia. Creo que sí recuerdan a un tal Cristóbal Colón. Cristóbal Colón Sí. es de origen genovés. Correcto, muy bien, ya está. Lo máximo, muchachos. Entonces, una recomendación. Siempre, always, jueguen con analogías. La ciudad de Génova se encuentra a orillas del mar Tirreno, así como la ciudad de Venecia se encuentra a orillas del mar Adriático. En Génova nació Cristóbal Colón, así como en Venecia nació Marco Polo. ¿Se entiende la idea, muchachos? ¿Sí? ¿Se entiende cómo puede recordar mejor la información? Más sencillo, más fácil. Sí, profe. Ahí está lo máximo. Muy bien. En la zona norte se asentaron los etruscos, en la zona sur los griegos, en el norte del África los fenicios, los de la ciudad de Cartago, los famosos cartagineses, y en la parte central de Italia los latinos, que son la base para la formación de Roma. Ahora, si te das cuenta en este mapa, podemos afirmar que los latinos van a recibir una gran influencia cultural de etruscos, de griegos y de fenicios. Etruscos, griegos y cartagineses. Esa es la gran influencia cultural que van a recibir los latinos. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es en cuanto a los orígenes de Roma. Pasamos entonces a la primera etapa de la historia romana, la etapa de la monarquía. La tradición señala que los primeros reyes de Roma eran reyes de la dinastía latina. Una dinastía es una familia real. Pregunta de examen en la presa en Marcos. El primer rey de Roma es Rómulo, el fundador de la ciudad. Él es el creador del Senado. El problema está en que, de acuerdo con la tradición, cuando Rómulo funda la ciudad, quienes lo acompañaron para la fundación eran solamente puros varones. Era lógico suponer que una ciudad no podría aumentar si solamente hay varones, ¿cierto? Ustedes entienden. Por esa razón, se le ocurrió a Rómulo invitar a una competencia deportiva a los sabinos, una población que vivía cerca a Roma. Los sabinos tenían la fama de tener entre ellos a las muchachas más bellas de Italia. Y ya te imaginarás entonces cuál era el objetivo de Rómulo. Estos sinvergüenzas invitaron a los sabinos a unas competiciones deportivas y en medio de la competencia, a una señal de Rómulo, los romanos raptaron a las muchachas sabinas, se las llevaron. O sea, imagínate un partido de fútbol, ¿cierto? Invitan al Real Madrid. El Real Madrid viene, todo el mundo va al estadio. Y en medio del partido se raptan a las muchachas. Qué abusivos. Bueno, eso es de acuerdo con la leyenda. A eso se le va a conocer como... Nurka dice, qué hábiles. Bueno, este acontecimiento, si unos bandidos, se le va a conocer como el rapto de las Sabinas. ¿De acuerdo? Ya te imaginarás que los sabinos arrebatados dijeron, esta vergüenza nos la van a pagar. Cuenta la tradición que retornaron a los 2 días en mayor número, con la intención de buscar venganza. Pero ya 2 días era demasiado tiempo. Las muchachas sabinas se habían convertido en esposas y mujeres de los romanos. Muchachos, no sé si se dan cuenta de lo que está haciendo esta muchacha. ¿Qué está tratando de hacer? Ya ¿Para la saben, guerra? Para la guerra.
Correcto, ya dejen de enfrentarse, total, claro, está deteniendo la pelea, separar. Total, ya el matrimonio se consumó, ya no pueden hacer nada. Peace and love, correcto, Alison. Se supone, y la tradición señala, que esto motivó el primer acuerdo de paz de la historia de Roma. Latinos, es decir, romanos, y sabinos firmaron de esta manera el primer acuerdo de paz en la historia de Roma. Y todo gracias a las muchachas sabinas, de acuerdo con la tradición, insisto, de acuerdo con la leyenda. Después de Rómulo, llegaron otros soberanos como Numa Pompilio, el fundador de las escuelas religiosas, Tulio Hostilio, en la época en la cual los romanos se enfrentaron con una ciudad llamada Alba Longa, para poder evitar un derramamiento de sangre inútil. Cuenta la tradición que los albanos llegaron entonces a plantear un enfrentamiento de campeones. Sus mejores soldados, ¿sí?, de apellido Curiacio, con los mejores soldados latinos, romanos, de apellido Horacio. En la imagen, esta es una pintura hecha en el siglo XVIII, se aprecia el juramento de los Horacios, 3 hermanos que ante su padre juran que van a defender la integridad de Roma. Se enfrentan a los 3 Curiacios y los romanos son los que ganan. Solo sobrevivió uno de estos hermanos, pero hizo de que Roma finalmente se yerga como el país vencedor, como el ejército vencedor. Esto es lo que cuenta la tradición, cuenta la leyenda. El último rey latino, Sanco Marcio, que completó el proceso de urbanización y construyó el puerto de Ostia, el puerto más importante de Roma. Salvando las distancias, muchachos, en el virreinato peruano, el puerto más importante del virreinato del Perú fue el Callao. ¿Están de acuerdo? Claro, excelente, muy bien. En el caso de Nueva España, es decir, México, el puerto más importante fue el de Veracruz, el de la Veracruz. En el caso de Roma, ese puerto tan importante fue el puerto de Ostia. ¿De acuerdo? Muy bien, listo. Ojo. Ah, correcto, Michael. También le llaman el rey comerciante. Sí, eso es de acuerdo con la tradición. Excelente, Michael. Pero de todos estos personajes, creo yo, el más importante, el que siempre tienes que recordar es a Rómulo. Todos son reyes legendarios. Después de la dinastía latina, llega la dinastía etrusca. Estos sí son reyes históricos. De ellos sí tenemos registros, sí tenemos constatación histórica. Tarquinio Prisco es el que construye el circo romano, que ya te había mostrado inicialmente, y es considerado como el verdadero primer rey de Roma. De él sí tenemos constatación. El soberbio viene después, Gabriela. Este es Tarquinio Prisco, Tarquinio el Antiguo. Después de Tarquinio Prisco llega la figura de Servio Tulio. Anoten por favor a Servio Tulio. Es el más importante de todos los reyes. ¿Por qué? Servio Tulio será el gran organizador político de Roma. Servio Tulio es el creador de las asambleas denominadas comicios. Pero también Servio Tulio es el que divide la sociedad en centurias. Esto es, mediante una organización de tipo militar, para que en caso de que haya guerra, sea más sencillo, sea más fácil convocar al ejército. El gran organizador político, económico y social de la etapa monárquica es Servio Tulio. ¿Con quién lo podríamos comparar? Bueno, lo voy a apuntar en el chat, para que no tengan problemas en ello. Lo que en el caso de Esparta, fue el famoso Licurgo, su gran organizador, y en el caso de Atenas fue el famoso Solón de Salamina. Para el caso de Roma será Servio Tulio. ¿Se entiende la idea, muchachos? ¿Qué tienen en común Licurgo, Solón y Servio Tulio? Son grandes organizadores, son grandes reformadores políticos. Licurgo en Esparta, Solón en Atenas y Servio Tulio en Roma. Los grandes reformadores, a no olvidarlo. Algo así, Héctor, por ahí apareció Pachacute. Bueno, algo así.
Aunque la organización del Estado Inca, claro, se va a desarrollar más adelante, ¿no? En la época de Tupac Inca Yupanqui. Pero bueno, Pachacútec es el creador del Estado incaico, ¿no? Del Tahuantinsuyo propiamente. Bueno, más o menos. El último rey de Roma, por ahí lo habían mencionado, es el famoso Tarquinio el Soberbio. ¿Sí? Toda la familia de Tarquinio era de la peor calaña. Eran unos nacos estos tipos. Su hijo, Sexto Tarquinio, se dio el lujo de ultrajar a una dama patricia llamada Lucrecia. Aquí está Lucrecia. Cuenta la tradición que Lucrecia, ultrajada por el hijo de Tarquinio, se suicidó delante de su esposo, Lucio Colatino. Y Colatino levantó la daga, el puñal, con la cual Lucrecia se había suicidado, jurando rebelarse, sublevarse contra los Tarquinio y acabar con la monarquía etrusca. Cuenta la tradición que el suicidio de Lucrecia marcó el inicio de la sublevación patricio-plebeya. ¿Cómo lo explican los romanos? Una sublevación para poder acabar con la tiranía. Patricios y plebeyos se rebelan contra los etruscos, los derrotan, los expulsan y proclaman el nacimiento del sistema republicano. ¿De acuerdo, muchachos? Ok. ¿Cuántos reyes hay en la etapa monárquica? 7. 4 latinos y 3 etruscos. De esos 7, ¿a cuántos debes de recordar? Solo a 2. Rómulo, por ser el primero, el fundador de la ciudad y el creador del Senado, y Servio Tulio, por ser el gran organizador político-social. Mientras Rómulo es latino, correcto Leonardo, Servio es etrusco. Muchachos, hasta acá, ¿nos estamos entendiendo? ¿Cómo vamos? Sí, profe, todo bien. Estamos Chevrolet. Muy bien. Todo bien, profesor. Pinky, todo light blue. Correcto, lo máximo. Pasamos entonces a la etapa republicana. Muchachos, les estoy presentando los restos del Foro Romano. Sí, acá hay un grupo de turistas, no sé si nos reconocen por ahí. Bueno, este es el Foro Romano, ¿correcto? XD. Estos son los restos del foro. El foro es el lugar en donde solía reunirse la masa plebeya. El foro es el lugar en donde suele reunirse la masa plebeya. O sea que ahí verías puros natas. Lo que en el caso de las ciudades-estado de Grecia era el ágora. En la antigua Roma es el foro. ¿De acuerdo? Lucero dice... Ah, correcto. No, Lucero, ¿qué es lo que pasa? Lo voy a apuntar acá para que lo tengas claro. ¿Sí? A ver, hablamos del año 753 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Lo voy a apuntar así. Lucero me ha hecho una pregunta. Estoy respondiendo. Luego hablamos del año 509 antes de Cristo. Lo estoy apuntando así, correcto. ¿Sí? Luego hablamos del año 27 antes de Cristo. Y luego nace Cristo. Cristo nace en el año 1 después de Cristo. Y ahora contabilizamos hacia adelante. Año, se me ocurre 196 después de Cristo. Luego pongo el año, se me ocurre 313 después de Cristo. Y ahora sí vamos aumentando. No sé si ahora lo tienes claro, Lucero. Obviamente el punto de referencia es el año 1. Antes del año 1 estamos contabilizando de lo más reciente a lo más antiguo. Y después del año 1 estamos contabilizando de lo más antiguo a lo más reciente. ¿Se capta la idea, Lucero? Correcto, ya está. No, no hay fechas fijas para el examen, no se preocupen. Pero lo que tienen que hacer es obviamente ordenar. Imaginen que vengan el examen. Ordene cronológicamente las 3 etapas de la historia de Roma: república, imperio y monarquía. Ah, ustedes saben que primero fue la monarquía, luego fue la república y luego fue el imperio. Claro, correcto, muy bien, ya está. Primero fue la monarquía, luego la república y luego el imperio. ¿Hay necesidad de memorizar las fechas? No, pero sí por lo menos saber el orden. Ejemplo,
Ordene cronológicamente los gobiernos del Perú. Se me ocurre, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Ollanta Humala. Entonces, primero sería la presidencia de Alejandro Toledo, luego sería la presidencia de Ollanta Humala y finalmente la presidencia de PPK. ¿Se entiende la idea, muchachos? Entonces, no hay necesidad de memorizar fechas, ¿correcto? Pero sí por lo menos saber el orden. Carlos, no hay una sola persona que haya creado la República. La República se estableció por una rebelión patricio-plebeya. Se habla de dos personajes, Lucio Tarquinio Colatino y Lucio Junio Bruto. Bruto y Colatino, en todo caso, serían considerados como los fundadores de la República. ¿De acuerdo, Carlos? ¿Sí, correcto? Excelente. Entonces, ya hemos respondido a Carlos, ya hemos respondido a Lucero, espero que esté todo ok. Este es el foro romano, lugar de reunión de los plebeyos. La República Romana nos pide recordar a la sociedad. La sociedad romana está dividida principalmente en tres grandes grupos. Los patricios, que son los descendientes de los fundadores. Ellos forman the high society, la sociedad alta, la élite, ¿correcto? Son los nobles, los que tienen linaje, tienen abolengo, tienen pedigrí. Esos son los patricios. Y son los dueños de las tierras. Algo así, Alison, ¿correcto? Muy bien. Las tierras en la antigua Roma se denominan latifundios. Por esa razón, los patricios son latifundistas. Los patricios son grandes propietarios de tierras, son terratenientes. ¿De acuerdo? Y tienen todos los derechos políticos. Luego de los patricios llegan los plebeyos. Los plebeyos son hombres y mujeres libres, pero no tienen derechos políticos. Se dedican a actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la artesanía, la minería, el comercio, pero no tienen derechos políticos. Ellos no van a ser elegidos magistrados, ellos no van a formar parte del Senado, ni nada por el estilo. Por esa razón, con el paso del tiempo, los plebeyos se van a enfrentar a los patricios y van a exigirles a los patricios ciertos derechos políticos. ¿De acuerdo? Bueno, algo así, correcto, Jade, muy bien. Como los períacos en Esparta, muy bien, correcto. Así es, Michael. Poco a poco van a ir adquiriendo sus derechos. Una pregunta, ¿de qué manera? Si yo te digo que los plebeyos son los que producen, ¿de qué manera pueden presionar a los patricios? Dejando de producir. Claro, excelente. Dejando de producir. A eso se le llama huelga. Mediante huelgas generales, los plebeyos lograron presionar a los patricios para que los patricios acepten otorgarles ciertos derechos, ciertas reivindicaciones. Claro, vale, son huelga. El poder se gana de esa manera. El pueblo unido jamás será vencido. Ok. El tercer grupo es el de los esclavos. ¿De acuerdo? El tercer grupo es el de los esclavos. Estos esclavos son considerados simplemente cosas, mano de obra. No tienen ninguna consideración. Ellos no tienen derechos sobre su vida. El amo es el que decide por ellos. ¿De acuerdo? Son considerados cosas, bienes materiales. Muchachos, una pequeña acotación. Vamos a elevar un poquito el nivel. Ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. En Roma hay dos formas para llegar a ser esclavo. Uno es como prisionero de guerra y otro es por deuda. La esclavitud por deuda, estoy poniendo acá, la esclavitud por deudas se va a conocer con el nombre de nexum. Esclavitud por deudas será conocida con el nombre de nexum. ¿De acuerdo? Y la otra forma de esclavitud era como prisionero de guerra. Ahora, les hago una pregunta.
Si tú combates y eres hecho prisionero de guerra, obviamente vas a servir para poder entretener al populacho romano. La pregunta del millón, sí, sí, claro, Tracy, la esclavitud se va a heredar, correcto. Si eres prisionero de guerra, ¿cómo entretienes a la plebe? ¿Qué sabes hacer? Pelear. Por lo tanto, como esclavo, te van a hacer pelear. ¿En dónde? En los anfiteatros. De esa manera te van a dar entonces una espada corta llamada gladius para que puedas pelear en los anfiteatros. Los expertos en el uso del gladius serán llamados gladiadores, ¿correcto? Así es que muchos de estos gladiadores eran esclavos, como prisioneros de guerra, van a entretener al populacho a través de estos enfrentamientos. 3 grupos sociales: patricios, plebeyos y esclavos. ¿Quiénes son los descendientes de los fundadores y tienen todos los derechos? Patricios. ¿Quiénes se encargan de la producción, pero no tienen derechos políticos? Plebeyos. ¿Y quiénes son mano de obra barata y son meras cosas? Esclavos. Correcto, ya está, muy bien. Ahora, no, Michael, si no puedes pagar la deuda, te convertías en esclavo y ya esclavo de por vida, ¿correcto? Ahora bien, punto importante. En torno a estos 3 grupos aparecerán otros 2, los clientes y los libertos. ¿A quiénes se les llamaban clientes? Eran plebeyos que estaban al servicio de una familia patricia y que obviamente al servicio de dicha familia patricia, esos clientes tenían que realizar prestaciones personales. Cuando la vinculación terminaba, seguían siendo plebeyos. Claro, Trilce, los clientes son plebeyos que van a estar al servicio de patricios, que van a depender de los patricios y que van a estar protegidos por los patricios, pero a cambio de prestaciones personales. Nada es gratis. Nothing is free. Nothing is free. Nada es gratis. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando termina la vinculación, cuando termina esa relación de clientelaje, siguen siendo plebeyos. El otro grupo es el de los libertos. Son esclavos liberados. De esa manera son esclavos que han gozado y han ganado su libertad porque han sido muy buenos en su trabajo en casa, porque han logrado salvar de alguna acción desesperada a sus amos, en fin. Es una forma de recompensa. Has sido bueno con nosotros, nosotros lo seremos contigo. Te dejamos libre. Son libertos, son esclavos liberados, pero que no tienen mayores derechos políticos. ¿De acuerdo? Pregunta de examen. Los 3 grupos sociales más importantes de la República Romana: patricios, plebeyos y esclavos. Listo, muy bien. Lo máximo. Ahora, pasamos a la organización política. Muchachos, no lo deben olvidar. La institución más importante de la República Romana es el Senado. Ellos se encargan de administrar el Estado, ellos se encargan de asesorar, vigilar, supervisar y ayudar a los magistrados, que son los funcionarios del Estado, y al mismo tiempo se encargan de aprobar o derogar las leyes. El Senado representa la institución más importante de la República Romana. ¿De acuerdo? Ahora, a la par del Senado, también tendremos asambleas, a las cuales se les llaman comicios. La asamblea más importante, los comicios más importantes, son los denominados comicios centuriados o asamblea centurial. ¿Por qué es tan importante? En estos comicios centuriados o asamblea centurial se eligen a los 3 magistrados más importantes de la República Romana: pretores, cónsules y censores. Los encargados de dictaminar justicia y luego administrar las provincias: pretores. Los que mandan en el ejército y presiden el Senado: los cónsules. Los que velan por las buenas costumbres y elaboran los censos poblacionales para tener una mejor estadística de la comunidad: los censores. Pretores, cónsules y censores. ¿Dónde son elegidos? En los comicios centurianos, en la asamblea centurial.
De todos esos funcionarios, los más importantes son los cónsules. No los olviden nunca. ¿Por qué son tan importantes? Representan la más alta magistratura, presiden el Senado y dirigen el ejército. Es decir, si tú ves al ejército romano marchando contra ti, a quienes vas a ver en primera fila es a los cónsules. ¿Se entiende la idea? Sí, correcto. Muchachos, sí. Profe, Dime, ¿me dime. escucha? ¿Podría Sí. repetirlo, porfa? Que no me quedó muy claro, por Sí, favor. no hay problema, lo voy a apuntar en el chat, lo voy a apuntar en el chat para que todo quede claro. Correcto, les comentaba, los cónsules son los que van a representar el poder ejecutivo, ¿correcto? Y no solamente el poder ejecutivo, son los que van a dirigir el ejército. De tal manera que cuando hay una guerra, siempre vas a ver a los cónsules en primera fila. Además, ellos son los que presiden el Senado. Por lo tanto, los cónsules representan la más alta magistratura, el más alto cargo político al cual un romano puede aspirar. ¿De acuerdo? Michael, comicios centuriatos, asamblea centurial. Esa es la llamada asamblea centurial. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para poder equiparar el poder de los cónsules, se crea otro cargo. El cargo de los tribunos de la plebe. Muchachos, esto es muy importante, no hay que olvidarlo, ha sido 4 veces pregunta de examen de admisión en San Marcos. La principal función, ¿alguien ha prendido su micro, por favor? Si lo pudiese apagar, muy amable, gracias. La principal función del tribuno de la plebe, lo voy a apuntar en el chat, es la del intercesio. Ah, caray, ¿qué es eso? Intercesión. Intercesión. Uno tiene que interceder y defender a un plebeyo. Esa es la principal función del tribuno de la plebe. ¿Con qué herramienta intercede a favor de los plebeyos? Una herramienta llamada veto. ¿Qué es vetar? Vetar es prohibir. Vetar es prohibir, frenar, detener. De tal manera que cuando un magistrado patricio esté a punto de cometer un abuso contra un plebeyo, inmediatamente los tribunos de la plebe salen en defensa del plebeyo y dicen veto. Vetamos la acción que ese magistrado pretende realizar. Ahora, no es solamente vetar a aquellos que abusen contra los magistrados. También los tribunos de la plebe pueden ir al Senado, forman parte del Senado. Y cuando el Senado pretenda promulgar una ley, si esta ley no favorece a los plebeyos, tenlo por seguro que los tribunos se van a oponer. De ahí es que, en el caso del Senado, cuando se encuentren en el Senado, los tribunos simplemente van a decir veto lex. La ley está vetada. Y la ley no se podía aprobar si es que los tribunos no estaban de acuerdo con ella. Mira el poder que van a alcanzar los tribunos de la plebe. Número 1. Nacen para poder equiparar, se forman, se crea el cargo de tribuno de la plebe para poder equiparar el poder de los cónsules. Número 1. Número 2. La principal función del tribuno de la plebe es la del intercesio. Interceder a favor de los plebeyos. ¿Con qué herramienta? Veto. ¿Qué cosa puede vetar o prohibir? Acciones tomadas por magistrados patricios abusivos contra plebeyos o prohibir leyes que el Senado pretenda promulgar y que no favorezca a la masa plebeya. ¿De acuerdo? Claro, Gabriela. Es a partir de la rebelión del Monte Sacro que nace el cargo de tribuno de la plebe. Si es que revisen, repasen a los tribunos de la plebe, son muy importantes. En caso excepcional, en caso extraordinario, y cuando Roma tenga un grave problema, una guerra civil, por ejemplo, el Senado decide elegir a un dictador, decide nombrar a un dictador. Normalmente en un excónsul al cual se le van a entregar todos los poderes y todas las funciones de Roma, pero por un plazo máximo de 6 meses. Te dejamos todo a ti para que soluciones el problema, para que soluciones la crisis, pero todo ese poder solo 6 meses. Terminados esos 6 meses, tienes que devolver el poder o te lo quitamos.
pero de que sales, sales. ¿Se entiende la idea, muchachos? Entonces, ¿cuál es la institución política más importante de la República Romana? El Senado. Eso, correcto, muy bien. ¿Cuáles son los más altos magistrados de la República Romana? Ah, esos son los cónsules. Correcto. Para poder defender a la masa plebeya, ¿qué cargos se van a crear? Tribunos de la plebe. Correcto, muy bien. Y solo en casos excepcionales, cuando hay una guerra o una crisis interna, se nombra el dictador. ¿De acuerdo? Si la crisis se soluciona, el dictador entonces devuelve el poder. Eso ocurrió, por ejemplo, con Lucio Quintio Cincinnato. A Cincinnato le dieron la dictadura para que enfrente a Epos y Volscos, que eran poblaciones italianas que amenazaban constantemente a Roma. Entonces Cincinnato logra eso, derrotar a Epos y Volscos, y los derrota, los vence en 2 semanas. Él tenía para quedarse con todo el poder 6 meses, pero luego de derrotar a los Epos y los Volscos tras 2 semanas, Cincinnato renuncia y le devuelve el poder al Senado. Miran entonces el concepto de civismo, el concepto de orden y de respeto que tenían los miembros de la sociedad romana. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, entonces no olviden todo lo que hemos revisado hasta ahora. Muy bien. Pero a eso, ¿qué le añadimos? Ah, bueno, esta es una parte de lo que era la organización social, la organización política. En fin, esto ya lo hemos visto. Ahora, punto importante, lo siguiente son las luchas sociales. Eso hace referencia al enfrentamiento entre patricios y plebeyos. ¿Por qué el enfrentamiento? Los plebeyos quieren tener tantos derechos como lo tienen los patricios. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Y para ello, como habíamos comentado, van a ser huelgas. Producto de esas huelgas nace el primer código escrito de Roma. Este primer código escrito de Roma será conocido como la Ley de las 12 Tablas. ¿Y qué estableció? La igualdad jurídica para patricios y plebeyos. Ah, caray, ¿y eso qué significa? Significa que ante la ley, todos somos iguales. ¿De acuerdo? Claro, Michael, el dictador podía devolver el poder antes de los 6 meses, como lo que ocurrió con Cincinnato. Él solamente tuvo el mando supremo 2 semanas, 3 semanas, derrotó a los Epos y Volscos y luego devolvió el poder al Senado. Esa es una muestra del civismo y del respeto a las instrucciones que tiene Roma. Muchachos, ley de las 12 tablas, el primer código escrito de Roma, y establece la igualdad jurídica entre patricios y plebeyos. Más adelante se van a promulgar otras leyes, como la ley Canuleia, que facilitó el matrimonio entre patricios y plebeyos. Un patricio podía casarse con una plebeya o viceversa. Eso se logra a partir de la ley Canuleia. Después tendremos a la famosa ley o leyes Licinia Sextia. El nombre de las leyes deriva del tribuno que la plantea, deriva del tribuno que la propone. Los tribunos Licinio y Sextio promueven esta ley para que los plebeyos puedan tener acceso al consulado. Y lo van a lograr, lo van a conseguir. Con las leyes Licinia Sextia, los plebeyos ahora podrán llegar a ser cónsules. Como los cónsules son 2, uno de esos 2 cónsules tendrá que ser plebeyo. El otro podrá ser patricio, normal, pero uno de ellos tendrá que ser plebeyo. ¿De acuerdo? Posteriormente, se promoverá la ley Hortensia. ¿Y la ley Hortensia por qué es tan importante? La ley Hortensia será importante porque convierte a los plebiscitos en verdaderas leyes. Los acuerdos populares a los cuales se les va a llamar plebiscitos ya no tendrán la necesidad de que sean enviados al Senado para su aprobación. Si la plebe, si el pueblo lo ha adoptado, lo ha aceptado, inmediatamente se promulga como una nueva ley. ¿De acuerdo? Por eso la importancia de la ley Hortensia. Finalmente, la ley Boetelia Papiria, que te he señalado ahí, elimina el nexum, elimina la esclavitud por deudas.
De esa manera, los plebeyos y los patricios lograron cierto equilibrio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que ha sido motivo de examen de admisión en San Marcos? Número 1, la ley de las 12 tablas, el primer código escrito de Roma, pero que establece la igualdad jurídica para patricios y plebeyos. Ante la ley, todos somos iguales. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego de todo esto, pasamos a la etapa de la expansión. Roma se expande, primero por toda la península itálica. Muchachos, no se hagan tanto problema por la información, ¿de acuerdo? Porque esto lo vamos a pasar rápidamente. Solo escuchen y apunten los eventos más destacados que yo les voy a ir comentando. Ah, no, Omar, como les he dicho, las fechas no son relevantes, no son tan importantes, ¿de acuerdo? En la historia, hay fechas que sí, por cultura general, vamos a recordar. Por ejemplo, 1789 es el año del estallido de la Revolución Francesa. 1821 es el año de la proclamación de la independencia, ¿cierto? El año 476 marcó el fin del Imperio Romano de Occidente. Entonces, sí, hay fechas que a lo mejor por cultura general debemos de recordar, pero en este caso no. Así es que no se hagan tanto problema. En la expansión romana por la península itálica, los romanos, poco a poco, de manera paulatina, irán conquistando los territorios de Italia. Nos interesa recordar una guerra, la guerra contra los griegos de Tarento. Estas guerras contra los griegos serán conocidas con el nombre de guerras pírricas. Pirro era un notable soberano, era un notable rey, voy a apuntar por acá. Pirro era un notable soberano de una región que en la antigua Grecia se conocía con el nombre de Épiro. El Épiro. Pirro era el rey de esa región, el rey de ese territorio. Los griegos de la península itálica le pidieron apoyo, porque ya los romanos estaban muy cerca y amenazaban con ocupar todos sus territorios. Pirro, ni corto ni perezoso, decidió formar a sus tropas e invadir Italia, pero terminó siendo derrotado por los romanos en batallas como las de Benevento. Estas guerras serán llamadas así, guerras pírricas, por el personaje, por el protagonista, Pirro, rey del Épiro. Una vez que Roma ha logrado el dominio de la península itálica, muchachos, se lanza la conquista del mar Mediterráneo, que ellos llaman, que ellos conocen por el nombre de el Mare Nostrum, nuestro mar. El detalle está en que en el mar Mediterráneo ellos no están solos. Hay una famosa colonia fenicia. Pirro, ¿dónde formó sus tropas, Michael? En Grecia, en la región del Épiro. Eso queda en Grecia. ¿De acuerdo, Michael? Les comentaba entonces que Cartago se convirtió en la ciudad, en la colonia fenicia más importante, más destacada, ubicada en el norte del África, ubicada en los territorios del actual país de Túnez. Este enfrentamiento entre Roma y Cartago será conocido con el nombre de las Guerras Púnicas. Esto no lo deben olvidar, es muy, pero muy importante. Fue pregunta de examen de admisión en San Marcos. ¿Quiénes se enfrentaron en las Guerras Púnicas? Romanos contra cartagineses. Roma contra Cartago, como quieras llamarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. En la primera guerra púnica que se desarrolla alrededor de la isla de Sicilia, los romanos finalmente, luego de varias acciones en su contra, finalmente lograron derrotar a los cartagineses en el combate de las islas Égates, que es el que estoy señalando por acá. Este combate de las islas Égates fue el combate decisivo, fue el combate más destacado, más importante, que le señala a Roma finalmente su victoria sobre Cartago. Gracias a esta victoria romana, los cartagineses tuvieron que firmar una tregua, la llamada paz del cónsul Lutacio. Fue el cónsul, mando militar, Lutacio Cátulo, el que logra derrotar a los cartagineses en el combate de las islas Égates.
Esta fue una gran humillación para Cartago. Poco después, como consecuencia de esta victoria en la Primera Guerra Púnica, se va a desarrollar el poder naval de los romanos y se van a delimitar las áreas de influencia entre Roma y Cartago. En el caso de los cartagineses, ellos podrán llegar a España, sí, es correcto, pero solo hasta determinada región, hasta determinado territorio. ¿Sí? Esto es lo que motiva la firma del llamado Tratado del Río Ebro. A partir de una ciudad llamada Sagunto, hacia el norte será influencia romana y hacia el sur será influencia cartaginesa. Sin embargo, esta derrota humillante en la Primera Guerra Púnica motivó que el hijo del comandante en jefe de la flota cartaginesa, general llamado Amílcar Barca, Amílcar el Rayo, haya sido total y completamente humillado. Su hijo de tan solo 8 años decidió ir al santuario principal de Cartago y ahí, colocando su brazo derecho sobre el fuego sagrado, quemándoselo hasta la altura del codo, este niño de tan solo 8 años prometía que no descansaría hasta que Roma muerda el polvo de la derrota. Lo juro, y esta herida, esta cicatriz será el recordatorio de ese juramento. Y por lo máximo, su nombre era Aníbal Barca. Y Aníbal se va a convertir en uno de los más brillantes, si no en el más brillante estratega, comandante militar del mundo antiguo. Por eso la importancia de Aníbal. Es Aníbal el que va a protagonizar la Segunda Guerra Púnica. En esta Segunda Guerra Púnica, Aníbal ataca a la ciudad. En la imagen estoy presentando la escultura, el busto de Aníbal, ¿correcto? Así es, los cartagineses serán los fenicios. Entonces, es Aníbal el que provoca la guerra, atacando a la ciudad aliada de Roma llamada Sagunto. Con el ataque a Sagunto se inicia la Segunda Guerra Púnica. Muchachos, un detalle muy, pero muy importante. Aníbal decidió no atacar a Roma por el mar, porque ya sabía que los romanos habían obtenido construir una formidable, una poderosa flota de guerra. Entonces, atacarlos por el mar sería tonto, sería un suicidio. ¿Cuál fue la idea de Aníbal? Atacarlos por tierra. Para ello, Aníbal lleva sus tropas a la península ibérica, cruza el río Ebro, cruza la cordillera de los Pirineos, atraviesa la Galia, cruza los Alpes y derrota a los romanos en las batallas de Ticino, Trebia, Trasimeno. Pero cuando los romanos desesperados se dan cuenta de que Aníbal ya está en Italia, ordenan la formación de un ejército muy poderoso, que Aníbal termina destrozando en la batalla de Cannas. Muchachos, la batalla más importante que se convirtió en victoria de Aníbal fue la batalla de Cannas. No la debes olvidar. Cannas le sacaron a los romanos. 80 senadores perdieron la vida en pleno campo de batalla. Esto fue brutal. Ya te imaginarás que cuando los romanos, acá en la ciudad, se enteraron de la victoria de Aníbal, muchos huyeron, muchos escaparon. Cuando Aníbal se instaló en Capua, a tan solo unos cuantos kilómetros de Roma, los romanos estaban desesperados y querían a toda costa negociar. Pero Aníbal se mostraba inflexible, quería destruir a Roma, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Sigue siendo motivo de controversia hasta el día de hoy. Una de las razones más plausibles es que Aníbal estaba esperando refuerzos. Su cuñado Asdrúbal tenía que enviar refuerzos hacia Italia, pero Asdrúbal fue derrotado en la batalla del río Metauro y fue ejecutado ahí. Su cabeza fue enviada en un cesto a Aníbal. Cuando Aníbal vio la cabeza de Asdrúbal, sintió de que ya su presencia en Italia había terminado. F por Asdrúbal, correcto, Tris. Ahora, viene el detalle. Pero entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que Aníbal se quedó en Capua sin hacer absolutamente nada?
13 años. 13 años sin hacer absolutamente nada. ¿De acuerdo? Así es que, imagínate, esto se le conoce como los ocios de Capua. Esos 13 años fueron aprovechados por los romanos. Y los romanos encomendaron sus tropas a este notable personaje. No lo debes olvidar. Publio Cornelio Escipión. La idea de Escipión era llevar la guerra a Cartago, sacar a Aníbal de Italia. Ah, caray, pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo conseguimos? Amenazando la ciudad de Cartago. Las tropas de Escipión amenazaron entonces con destruir a Cartago. Los cartagineses, desesperados, llaman a Aníbal. Aníbal, ¿qué necesitamos? Y Aníbal, a regañadientes, sale de Italia para poder viajar al norte del África y de esa manera enfrentar a Escipión. Escipión, muy astuto, ya había sobornado a las tribus númidas del norte africano. Eran las que tradicionalmente siempre habían servido a Aníbal. Escipión les ofrece otras cosas y cuando se produce la batalla, en pleno campo de batalla, las tribus númidas se retiran, dejando abandonado a Aníbal. Aníbal terminó de esa manera, derrotado, sí, pero nunca atrapado. Aníbal escapó, Aníbal huyó. Aníbal sabía de lo que era Escipión y escapó. Se refugió en la corte del rey Antíoco III de Siria. Lo curioso es que pocos años más tarde, la hija del rey Antíoco III trae matrimonio. Y al matrimonio invitan a los dos más grandes comandantes de aquellos tiempos. Invitan a Aníbal e invitan a Escipión. Ya te imaginarás, lo que quería en realidad Antíoco era divertirse. Yo los invito ahora, estos tipos se van a enfrentar, claro, y nos divertimos en el matrimonio. Pero cuán grande fue su sorpresa cuando ni bien entraron al recinto Aníbal y Escipión, se confundieron en un efusivo abrazo. Hola Escipión, ¿cómo estás? Hola Aníbal, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo les va a tus hijos en Ponex? Lo que pasa es que eran dos comandantes que se respetaban, dos comandantes que en el campo de batalla se respetaban. Eso es parte de la caballerosidad, ¿cierto? Sin embargo, Escipión, que siempre se la daba de gracioso, cuando estaban a punto de cenar, le pregunta a Aníbal, oye Aníbal, tú que eres un extraordinario comandante, dime, ¿quiénes son, a tu entender, los tres más grandes militares de todos los tiempos? Escipión quería que Aníbal lo reconozca a él, ¿cierto? Era orgulloso Escipión. Y Aníbal, uy, Escipión, lo máximo. Mira, en primer lugar, dime Aníbal, dime, ¿quién en primer lugar? En primer lugar, Alejandro Magno. Y Escipión, bueno, Alejandro Magno, sí pues, es difícil superarlo. Tienes razón, estoy contigo. Bueno, dice Escipión, me quedaré en segundo lugar por lo menos. Ya, en segundo lugar, Escipión, dime, ¿quién en segundo lugar? Pirro, el famoso rey del Épiro. ¿Los romanos le temían o no? Y Escipión, bueno, sí, tiene razón, ¿verdad? Había olvidado a Pirro. Primero Alejandro, luego Pirro, ya, bueno, me quedaré con el tercer lugar, dijo Escipión. Y Aníbal, y en tercer lugar, dime, ¿quién es el tercer lugar? En tercer lugar, yo. ¿Cómo? Pero ¿cómo tú, Aníbal? Yo te he derrotado. Así es, amigo Escipión. Tú me has derrotado porque los númidas me traicionaron por tus estrategias. Tus estrategias traicioneras son las que me vencieron. No lo olvides, Escipión. Si no hubieses logrado eso, yo te hubiese derrotado. Y yo seguiría estando donde siempre he estado, en el primer lugar. Escipión, tú eres un gran general, pero yo soy la guerra. ¿Te imaginas? Aníbal lo máximo. Escipión quedó frío. Pero al finalizar la cena, Escipión quería atraparlo. Aníbal se escapó durante el postre.
A Aníbal nadie lo iba a atrapar. Sin embargo, y lamentablemente traiciones ocurren siempre, un grupo de soldados romanos terminó por rodearlo. Y antes de ello, Aníbal abrió la compuerta de su anillo y bebió todo el veneno que llevaba dentro, suicidándose. Nadie capturó a Aníbal. Aníbal nunca fue capturado. El único que podía vencer a Aníbal era el propio Aníbal. Lo máximo, claro, Aníbal fue uno de los más grandes estrategas de todos los tiempos. No lo olvides. Pero a pesar de ello, el ganador, el vencedor fue Escipión. Por esa razón, a Escipión se le va a conocer como el africano, por haber derrotado a Aníbal en el norte del África. ¿Correcto? Ok, lo máximo. Muy bien, muchachos. Ellos dos van a ser los protagonistas de esta segunda guerra púnica, pero a la larga la victoria igual favoreció a Roma. Roma se expande por el Mediterráneo oriental, ataca a los reinos helenísticos, logra derrotarlos, Cartago cede posiciones y depende ahora de la influencia romana. Esto nos lleva a lo que va a ser la tercera y última guerra púnica. ¿Qué había pasado? Como ahora Cartago había firmado un nuevo tratado con Roma, en ese tratado se establecía que cualquier acción militar que tomara Cartago tenía que pedirle permiso a Roma. Los númidas estaban fastidiando a los cartagineses. Los cartagineses pudieron entonces realizar campañas militares contra los númidas muchos años después. Pero obviamente esas campañas no fueron consultadas por Roma. Muchachos, ustedes recuerdan que en la Primera Guerra Mundial Alemania fue totalmente derrotada, ¿cierto? ¿Sí? Y ustedes también profe. recordarán que en tan solo unos 15 años Alemania logró una rápida recuperación. Tanto es así que nos condujo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Se capta la idea, cierto? Excelente. Entonces, Cartago había sido derrotada y Aníbal había muerto. Pero Cartago, gracias a sus actividades comerciales, logró una rápida recuperación. José, tu micro. Vamos a ver si acá lo tengo como participante. Pero para poder ubicarlo. Siga, profesor, ya lo pagó. Ok, listo. Gracias. Gracias por la acotación. Muy bien. Listo. Entonces, les comentaba, después de 50 años de haber sido derrotada, Cartago logró una recuperación. No hay problema, José, no hay problema. Cartago logró una recuperación. Y obviamente los romanos creían que Cartago buscaría una revancha. Y Cartago en realidad ya no estaba interesada en una guerra. Ya no quería enfrentarse a los romanos. 2-0 era suficiente. Sin embargo, los romanos tenían el temor de que Cartago, recuperada, podría finalmente derrotar a Roma. Por esa razón, un famoso senador llamado Marco Porcio Catón, ¿sí? Cada vez que desarrollaba un discurso, cada vez que lograba comentar algo en la población, siempre terminaba con la idea: destruyamos a Cartago, delenda es Cartago. Sí, que hay que hacer nuevas leyes para los pobres, pero destruyamos a Cartago, delenda es Cartago. Finalmente, el Senado romano hizo caso que a modo preventivo tendrían que enfrentar a los cartagineses, y un ejército romano desembarcó en el norte del África. Le dijo a Cartago: saquen todas sus armas y ríndanse. ¿Pero cuáles armas? No tenemos ninguna. Sí las tienen, nosotros lo sabemos. Así es que saquen sus armas y ríndanse, o entramos con todo. Bueno, no tenemos nada, queremos negociar, no podemos hacer absolutamente nada, pero ustedes no van a entrar. Ok. Se ponen en esas. La flota romana y el ejército romano no tuvo piedad. Entraron a Cartago y masacraron a todos.
Muchachos, esto podría ser considerado como la primera masacre de civiles en la historia. ¿Cómo lo sabemos? Hay restos arqueológicos de enseres domésticos, ollas y sartenes que fueron atravesados por las lanzas y los venablos romanos. Era cierto, no tenían armas. Lo único que tenían eran ollas y cacerolas. Con eso tuvieron que defenderse. No sé si ustedes recuerdan la invasión norteamericana a Irak en el año 2003. Si ustedes recuerdan, Estados Unidos le señaló a Irak que tenía que eliminar sus armas de destrucción masiva. Irak no tenía armas de destrucción masiva, pero esa fue la excusa, ese fue el pretexto para que Estados Unidos invada Irak. ¿De acuerdo? Hay una película muy buena, se llama Zona, se me fue el nombre, con Matt Damon, que trata precisamente acerca de lo que ocurrió en el 2003. La justificación de que Irak tenía armas de destrucción masiva para poder invadirlo. Cartago no tenía intención de una guerra, pero Roma la destruyó completamente. Muchachos, con la destrucción de Cartago se pone punto final a la civilización fenicia. Roma se hace dueña del Mediterráneo. Pregunta 1. No, Jade, en realidad no lo sabemos porque tenía una recuperación, pero en esos instantes no tenía planificado una revancha contra los romanos y ciertamente nunca lo sabremos. Pregunta de examen en San Marcos. ¿Quiénes se enfrentaron en las guerras púnicas? Romanos y Cartago. Correcto, muy bien, Roma contra Cartago. ¿Cuántas guerras fueron? 3. Y en las 3, ¿quiénes ganaron? Los romanos. Pero los personajes centrales son de la segunda, Aníbal y Escipión. ¿De acuerdo? Los personajes más famosos y destacados son los de la segunda, Aníbal y Escipión. Correcto, excelente, muy bien. Ahora, si Roma domina el Mediterráneo, Roma, correcto, Ángel, excelente. Roma se convierte en la primera potencia europea. Esto motiva a que se establezca una mayor cantidad de latifundios a favor de los patricios. Pero acá viene otro detalle. Si Roma domina el Mediterráneo, ¿eso significa que el número de esclavos aumenta? Sí, aumenta el sistema esclavista. El detalle está, muchachos, si ustedes compran esclavos, ya no necesitan a los plebeyos. Por lo tanto, el aumento de la esclavitud perjudica a los plebeyos, los cuales quedarán desplazados. ¿Esto qué significa? Que el sistema esclavista motiva el empobrecimiento de la masa plebeya. Los plebeyos van a tener que recurrir a cualquier actividad para poder sobrevivir, lo cual es injusto. ¿Quiénes son los que forman parte del ejército? Los plebeyos. ¿Quiénes sangran por Roma a favor de Roma? Los plebeyos. ¿Quiénes mueren por Roma? Los plebeyos. Pero ¿quiénes se quedan con todos los beneficios? Los patricios. Y ante esa situación se van a producir nuevos conflictos sociales. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? Muy bien, se agudizan las diferencias sociales, pero al mismo tiempo Roma recibe una mayor influencia de la cultura griega. En la imagen aparece Dionisio, dios del vino, dios de la vendimia. Muy bien, muchachos, hasta acá terminamos con la primera parte de lo que va a ser la República Romana. ¿De acuerdo? Hemos hablado de la sociedad, hemos hablado de la política. Ahora vamos a responder algunas preguntitas. ¿De acuerdo? Vamos a poder responder algunas preguntitas que por ahí hayan quedado en... A ver, permítanme un ratito, por favor. Ya está. Creo que ya está. Ajá. Sí se ve, ¿cierto? ¿Me Sí, confirman? profe. ¿Sí se ve? Ya, correcto, listo, ya está. Veamos entonces las preguntitas. Dice, número 1. Son parte de la organización política de la República Romana, excepto, bueno, censores y ediles, ediles y pretores, pretores y cónsules, sí. Pero obviamente la asamblea centurial es una asamblea
que no forma parte de las magistraturas, ¿correcto? No forma parte de las magistraturas. Por lo tanto, las subrayamos. Esa sería la clave. 2. El primer compendio jurídico en el que los plebeyos obtenían derechos. La A. Claro. Perfecto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Excelente. La ley de las 12 tablas. Muy bien, muchachos. Excelente. Muy bien. 3. ¿Cuál fue el principal resultado? Catherine, el edil era el que se encargaba de la administración municipal, como si fuese el alcalde. Claro, la hegemonía romana en el comercio del Mediterráneo, lo máximo. Muy bien, muchachos, están en otro level ustedes. 4. Durante el periodo de la República Romana, los plebeyos emprendieron un conjunto de luchas que dieron como resultado la promulgación de leyes. La del cónsul Licinio, claro, el acceso al consulado y a las tierras. La clave sería avión. Muchachos, están on fire ustedes. Muy bien. ¿Qué dice acá? La causa principal de las guerras púnicas. Ajá, la clave sería el conflicto Casa. marítimo en el Mediterráneo. Casa. ¿No, profe? Casa. O Cachimbo. Porque recuerden, las guerras púnicas no la inician los fenicios, ¿ah? La inician los romanos. Esa es la causa principal. 6. Durante el periodo se formó la base dentro de esta estructura social que eran los plebeyos. Los plebeyos eran aquellos que con el tiempo obtuvieron derechos políticos. La clave sería dedo. Correcto. 7. El establecimiento de la República Romana, se crearon de estas instituciones, destacaba el Senado. La clave sería avión, ¿cierto? Redactan las leyes y controlan a los magistrados. Muy bien. 8. Señale lo que no corresponde sobre la República Romana. La clave sería dedo. La igualdad política, ¿sí? Era verdadera, ya que tanto patricios como plebeyos estaban enfrentados. No, recuerda que inicialmente eso no era así, solamente eran los patricios. ¿De acuerdo? Eso solamente lo tenían los patricios. Muy bien, así es que esa sería la clave. La clave sería dedo. 9. En la antigua Roma, los tribunos de la plebe que representaban a los plebeyos ante el Senado. Dado, profesor. Correcto, la clave sería dedo. Muy bien, lo máximo. Podían oponerse a cualquier acción de un magistrado. Listo. 10. Las guerras púnicas fueron conflictos entre romanos y cartagineses por el control del Mediterráneo occidental. Tenían derecho a veto en determinadas acciones, claro, pero estas acciones estaban registradas por los magistrados. Esto es básicamente a partir del veto, o sea, A está dentro de D. ¿Cómo te opones a cualquier acción de un magistrado? Con el derecho a veto. ¿Se capta la idea? Sí, profe. Correcto, correcto. Muy bien. Dicho ello, identifique los enunciados que se relacionan con las consecuencias de la guerra púnica. ¿Roma se convirtió en la máxima potencia? Sí. Eso es verdadero. Entonces las claves pueden ser A, C o D. Veamos. Expansionismo de Cartago al Mediterráneo Oriental. Te están preguntando No. por las consecuencias. No, eso no, porque Cartago fue destruido. Sí. Entonces, puede ser C o puede ser D. Veamos las 5. Expansión latifundio de la mano de obra esclava. Sí, es correcto. Entonces la clave sería dedo. Claro, lo máximo. Durante el periodo, dentro de esta estructura social, los esclavos, ¿qué eran? La clave sería casa. Casa, ¿no? Correcto, muy Sí, bien. profe. Excelente. Muchachos, están en otro level, ¿ah? Nivel Super Saiyajin fase 4. Casa, ¿no? Sí, ¿Verdadero o falso? ¿El tribuno de la plebe presidía el Senado? Falso. ¿Los dictadores gobernaban en caso de emergencia por un periodo de 6 meses? Falso. Verdadero. No, ¿cómo que falso? Verdadero, claro. Verdadero, profesor. Verdadero. Verdadero es. 6 meses. Falso, verdadero. ¿Salió la clave? Puede ser C o puede ser D. Veamos la otra. A ver, los sensores, la 4 hay que ver. ¿Sí? Hay que ver la cuarta.
Los plebeyos accedieron al consulado gracias a la ley Populnia. No, fue Falso. sí, esta es falsa. Por lo tanto, la clave sería casa. Correcto. 13. La causa fundamental de la caída de la monarquía y su transformación en república fue... La B. La clave acá sería... Los reyes... Esto es una leyenda, ¿se acuerdan? Acá te están preguntando por la causa fundamental. La clave sería avión. El interés de los patricios de obtener el poder político, porque ese poder lo tenían los etruscos. ¿Sí? Ese poder lo tenían los etruscos. Entonces, los patricios le dicen a los plebeyos, ayúdennos, nosotros tomamos el control del gobierno y ustedes van a tener parte de la ciudadanía. 14. Se conoce como el nombre de guerras púnicas. Una de las consecuencias fue, la clave sería casa. Roma se convierte en la máxima potencia del Mediterráneo. Y finalmente, la 15. A pesar de todas aquellas victorias espectaculares, Aníbal sabía que no podría seguir con la campaña en Italia a menos que consiguiera refuerzos. Ajá. Este es un texto de Brian Campbell. Del texto anterior y de lo aprendido en clase, podemos asegurar que entre los factores que determinaron la derrota de Cartago, la falta de apoyo militar por parte de Cartago al ejército de Aníbal, verdadero. Ah, claro, esto es correcto. La negativa romana por aceptar concesiones territoriales, no es. La excesiva prolongación de la campaña militar en Italia, sí, correcto. Roma obtuvo grandes aliados contra Cartago, sí, correcto. La fatal iniciativa de Aníbal por atacar inmediatamente la capital. Bueno, esto de Roma podríamos señalar, ¿no? Obtuvo grandes aliados contra Cartago. Pero en el caso de los númidas, esto no podría ser como grandes aliados. Podríamos sacar la 4 y sacar la 5, con lo cual la clave sería 1, 3 y 5. Porque Aníbal estuvo a punto de tomar Roma, pero no quiso hacerlo. ¿De acuerdo, muchachos? ¡Listo! Muy bien, se nos pasa el tiempo. Pasamos a su quizzes. Pasamos a su quizzes. Y retornamos. Ahora los acompaño con el quizzes. Ahí vamos, muchachos. Ok, profe, gracias. Muchas gracias, profesor. La dinastía, ¿se acuerdan? La dinastía etrusca. Sí hemos hablado acerca de Rómulo, latina, y etrusca con Servio Tulio. Inclusive jugamos con analogías. ¿Cómo que Agustina? Es etrusca. Los distraídos son los que la maloran. Los distraídos, porque eso lo hemos anotado. Bueno, ahí la clave era etrusca. Y la segunda, la de los clientes, eran aquellos plebeyos que se encontraban bajo la protección de un patricio. Correcto. Ah, son los que ponen XD, mira, ven. Ok, XD. Listo. Muy bien, muchachos. Cuídense mucho. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias por la atención. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta la siguiente clase, Cuídense, hasta la profesor. Cuídense próxima mucho. clase. Gracias. Gracias, profesor.